Nunca quise esa casa, y ahora sé que fue el peor error aceptarla. Todo comenzó un martes por la tarde, mientras estaba en mi trabajo. Recibí una llamada de un número desconocido. Contesté pensando que sería algo rutinario. Pero al otro lado de la línea, una voz grave y pausada se presentó como Luis Domínguez, abogado en representación de una sucesión testamentaria. Me explicó que un hombre llamado Ernesto Salvatierra, presuntamente mi tío abuelo, había fallecido hacía unas semanas y que yo figuraba como único heredero de una propiedad a su nombre. Me quedé en silencio unos segundos. No solo nunca había escuchado ese nombre, sino que ni siquiera recordaba a mis padres mencionarlo. El abogado, como se notara mi desconfianza, agregó que tenía toda la documentación legal y que podía mostrármela cuando fuera a la ciudad donde trabajaba. Me citó para el siguiente sábado y colgó, dejándome con una mezcla de curiosidad y desconfianza. El sábado viajé hasta la oficina. Luis me mostró una carpeta con el testamento, la partida de defunción y hasta fotografías antiguas de Ernesto, un hombre alto, delgado, con bigote y un traje de otra época. En las fotos siempre aparecía solo, parado frente a una casa grande y oscura. Me dijo que esa era la propiedad que ahora me pertenecía. Lo más raro es que en el testamento no había ninguna condición extraña, salvo una frase escrita a mano al final: no entrar al ático. Esa misma tarde, viajé hasta el pueblo donde estaba la casa. El trayecto fue largo y el camino cada vez más solitario. Los últimos kilómetros eran de tierra, rodeados de árboles altos que parecían cerrar el paso. Al llegar, noté que el pueblo estaba casi vacío. Pocas personas caminaban por las calles. Cuando pregunté por la dirección, todos se miraban entre ellos antes de contestar con indicaciones cortas, como si quisieran que me fuera rápido. Finalmente, llegué a la casa. Era más grande de lo que imaginaba, con 2 plantas, una fachada cubierta de hiedra y ventanas rotas en el piso superior. La puerta principal estaba cerrada con un candado nuevo, aunque se notaban marcas profundas alrededor del marco, como si alguien hubiera intentado forzarlo, o como si algo desde dentro hubiera querido salir. El abogado me había dado una llave vieja y oxidada, asegurándome que solo esa funciona. Abrí la puerta y el olor a madera húmeda me golpeó al instante. El aire estaba frío, mucho más que afuera, y se sentía pesado, como si no se hubiera movido en años. Adentro, todo estaba cubierto con sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido. Había retratos antiguos colgados en las paredes. Todos eran de Ernesto, pero en algunos había figuras borrosas detrás de él, sombras que parecían personas, aunque ninguna tenía el rostro claro. Recorrí la planta baja, encontrando un salón enorme, un comedor y una biblioteca con estanterías llenas de libros polvorientos. En una esquina, vi una puerta pequeña, que al abrir reveló una escalera angosta que subía hasta el ático. Estaba cerrada con un candado oxidado, exactamente como decía el testamento. Lo miré unos segundos, pero decidí no tocarlo. La noche cayó rápido y encendí las luces, sorprendido de que funcionaran. Preparé una cama improvisada en la habitación del segundo piso y me acosté, aunque el silencio era tan denso que me costaba dormir. No sé cuánto tiempo pasó hasta que lo escuché. Pasos, lentos y pesados, moviéndose por el pasillo. Pensé que tal vez algún animal se había colado, pero al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Di un paso fuera y sentí claramente otro paso, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Regresé a la habitación, cerré con llave y me dije a mí mismo que era el cansancio. Pero justo antes de quedarme dormido, juraría que escuché algo que no eran pasos, sino el sonido de uñas rasgando madera. Esa primera noche no dormí bien. Cada vez que lograba cerrar los ojos, me despertaba con la sensación de que algo estaba caminando por el pasillo, lento, como arrastrando los pies. No era un ruido constante. Más bien aparecía de repente, como si alguien se detuviera cuando yo estaba atento y luego continuara cuando intentaba ignorarlo. A la mañana siguiente, la luz del sol que entraba por las ventanas parecía normalizarlo todo. Me convencí de que había sido mi imaginación, amplificada por el silencio de la casa y el cansancio del viaje. Decidí pasar el día limpiando, quitando el polvo de los muebles y abriendo las ventanas para que entrara aire fresco. En la biblioteca, mientras retiraba libros de los estantes, encontré algo curioso. En la parte trasera de uno de los tomos más gruesos, había un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Dentro había una carta corta que decía: si estás leyendo esto, significa que Ernesto ya no está. No abras el ático. No importa lo que escuches o lo que creas ver, nunca lo abras. Él ya cometió el error una vez y no pudo vivir con las consecuencias. Ahora es tu turno de decidir si serás más fuerte. No había firma,
Sentí un escalofrío y dejé el sobre la mesa, intentando no pensar demasiado en lo que significaba. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, un golpe seco retumbó en el techo. Me quedé inmóvil, escuchando. Unos segundos después, otro golpe, como si algo pesado hubiera caído, justo encima de mí. Miré hacia arriba. Estaba justo debajo del ático. Intenté ignorarlo, pero los golpes continuaron de forma intermitente durante la siguiente hora. No eran como pasos, eran como si algo estuviera arrastrándose o moviendo muebles allá arriba. Me armé de valor y subí la escalera angosta hasta la puerta cerrada. El candado seguía ahí, oxidado y polvoriento, pero estaba caliente al tacto. Me aparté de inmediato y bajé, con la piel erizada. Esa noche decidí dormir en el sofá del salón, pensando que estar en la planta baja me haría sentir más seguro. Pero a medianoche, los ruidos comenzaron de nuevo. Esta vez no eran golpes, sino un sonido constante, rasguños como uñas largas arañando la madera del techo. Me tapé la cabeza con la manta, pero entonces escuché algo peor. 3 golpes fuertes, espaciados directamente sobre el lugar donde estaba acostado, como si alguien supiera exactamente dónde me encontraba. Me incorporé de un salto y, sin pensarlo, tomé mi teléfono para grabar el sonido. La grabación captó algo que me heló la sangre. Una voz susurrante, apenas audible, que repetía mi nombre. Al día siguiente, fui al pueblo para buscar respuestas. Entré a la pequeña tienda de comestibles y, con cautela, pregunté si alguien conocía la historia de la casa de Ernesto. La mujer detrás del mostrador se tensó al instante. Miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie más escuchara, y me dijo en voz baja: «Deberías irte. Esa casa no está vacía. Nunca lo ha estado». Cuando intenté insistir, se negó a decir más y me pidió que me retirara. Volví a la casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, el silencio fue aún más inquietante. Ni un solo ruido, hasta las 3 de la madrugada, cuando escuché claramente el sonido del candado del ático cayendo al suelo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Luego, pasos, lentos, bajando la escalera del ático. Esa noche no me atreví a moverme. Me quedé sentado en el sofá, con el teléfono en la mano y la vista fija en el pasillo que llevaba a la escalera. Los pasos seguían bajando, cada uno más lento que el anterior, como si quien fuera que estuviera ahí supiera que yo lo esperaba. No podía ver nada desde donde estaba, pero escuchaba la madera crujir con cada pisada. Luego, silencio absoluto. El tipo de silencio tan denso que parece absorber todos los sonidos, incluso el de tu respiración. Intenté usar la linterna del teléfono, pero la luz parpadeó y el aparato se apagó por completo, como si la batería se hubiera drenado de golpe. Me armé de valor, me levanté y avancé hacia el pasillo. Mis pasos resonaban en el suelo y sentía que no estaba solo. Cuando llegué a la base de la escalera, miré hacia arriba. No había nadie, pero la puerta del ático ahora estaba abierta, con el candado roto colgando de un clavo en la pared. Un frío intenso bajaba desde la oscuridad del ático, un frío que no era natural. Y entonces lo escuché. Una respiración profunda, como si algo grande estuviera ya arriba, esperando. No sé qué me impulsó, pero subí 2 escalones, y fue suficiente para verlo. En la penumbra, una figura alta, encorvada, con brazos demasiado largos, me observaba. Sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si fueran espejos. No se movía, pero su cabeza estaba inclinada hacia un lado, estudiándome. Retrocedí de inmediato, tropezando y cayendo al suelo. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Me quedé sentado, temblando, hasta que escuché algo detrás de mí, las uñas rasgando la pared, muy cerca de mi oído. Giré la cabeza y vi marcas frescas en la pintura, como si algo invisible hubiera pasado su mano por ahí. No dormí esa noche. Al amanecer, decidí buscar más información. Encontré una biblioteca municipal en el pueblo y revisé archivos antiguos. Ahí fue donde supe que Ernesto, mi supuesto tío abuelo, había sido acusado décadas atrás de la desaparición de 3 personas. Nunca lo condenaron por falta de pruebas, pero después de eso se aisló completamente en su casa. Algunos testimonios de vecinos aseguraban que había traído algo del bosque y que lo guardaba en el ático. Regresé a la casa con una idea fija. Tenía que entrar al ático de día y ver qué había. Subí las escaleras con una linterna y un cuchillo en mano. El interior del ático estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no había muebles ni cajas, solo un enorme círculo dibujado en el suelo con símbolos que no reconocía. En el centro, un diario.
Lo abrí y descubrí páginas llenas de garabatos, dibujos de figuras humanoides y frases repetidas una y otra vez. No lo dejes salir, no lo mires a los ojos, me habla cuando duermo. Las últimas páginas estaban manchadas, como si alguien las hubiera escrito con las manos temblando. Un ruido detrás de mí me hizo congelarme. No era un golpe, ni pasos, era esa misma respiración profunda, pero esta vez mucho más cerca. Me giré lentamente. No vi nada, pero la temperatura cayó de golpe y mi linterna parpadeó. Y entonces, justo antes de apagarse, vi una silueta detrás del círculo, como si algo estuviera atrapado dentro. No sé si fue un truco de la luz, pero juraría que sonreía. Salí corriendo, bajé las escaleras y no volví a mirar atrás. Esa misma tarde empaqué mis cosas y dejé la casa. Pero desde entonces, algunas noches, incluso lejos de allí, escucho rasguños en las paredes de mi habitación y una respiración profunda, paciente, como esperando a que yo me duerma.